Muy pero muy buenas noches, Luisa. Hola Michael, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Tras las Puertas. Bueno, comentarles que la semana que pasó no pudimos sacar capítulo porque estábamos un poquito pues ocupados, ¿no? Sí, Pasaron no. la feria y toda vuelta, estamos muy ocupados, entonces no pudimos sacar capítulo de Tras las Puertas, pero ya estamos acá, ¿no? Sí, el Nuevo capítulo capítulo esperado. ¿Qué vamos a hablar, Luisa, esta vez? sobre reencarnación fue un capítulo que nos pidieron varias personas por redes sociales, entonces hoy se lo traemos aquí a la mesa. Bueno, reencarnación. Es un tema. A mí me gusta, ¿no? Mucha gente sabe qué es la reencarnación, ¿no? Ujú, Pero no hay una explicación como tal. exactamente. Y pues acá no venimos a darles datos científicos porque realmente ni la ciencia lo ha podido comprobar, pero sí venimos a darles algunas de las teorías de la reencarnación. Y algunas historias, ¿no? Exactamente, varias historias y de hecho hay muchas, nos pusimos a investigar y hay demasiadas historias de reencarnación y han podido ser incluso verificadas. Entonces, pues nada, empecemos. ¿Qué es la reencarnación? De acuerdo a algunas culturas, es como la creencia de que el alma no trasciende de pronto a un Yo plano. miraba uno de los videos y es Ujú, como que usted fallece, ujú. llega al cielo y como que Diosito le da un ticket Ah, para que usted pueda volver, pero exactamente. entonces en otro cuerpo. Sí, señor. De acuerdo a muchas culturas, por ejemplo, la religión órfica, habla de que ellos son creyentes de que el alma se mantenía pura y que por eso podía transmigrar de un cuerpo a otro. Entonces, pues vamos a empezar contando una pequeña historia. Es muy sonada. Data de por allá en el año 1980 en la India. Se trata de una niña que se llama Diluxi Nisanka. Esa niña nació en 1984 en Belladonga, en Sri Lanka. Ella mostró sus primeros indicios de que había vivido en vidas pasadas a los 2 años de edad, Michael. Imagínese. Yo miraba esa historia y yo me preguntaba, pues, un niño a los cuántos años habla. Exacto, pues no, mentiras, hay niños que son bien desarrollados, pero que de pronto ya puedan manifestarse y tener una conversación así como la estamos Porque es que teniendo tú. la mayoría de historias es de niños y en la cual ellos dicen, papá, yo ya he vivido eso. O sea, son palabras muy claves, muy acertadas para Exacto. un niño de 2 años. Sí, claro, y Si de acaso un hecho, niño dice, papá, mamá, sí, ¿sí? claro, y hay niños que de hecho, presentan estos episodios muchísimo antes de los 2 años, a los 18 meses. Entonces, bueno, empecemos con Diluxi Nisanka. Ella a los 2 años de edad dice textualmente, así, literalmente dice, mamá, yo viví antes, luego morí y ahora estoy aquí. Si a mí mi hija de 2 años me dice eso, yo me quedo, ok, ¿qué está pasando acá? Pero pues es una niña, igualmente pues uno trata como de no darle como mucha relevancia al asunto. Después de eso, la niña, durante sus mismos 2 años, le dice a su madre, ustedes no son mis verdaderos padres, quiero estar con mi verdadera mamá que aún me está esperando. ¿Usted qué se imagina con eso? No, pues que... Es que a mí todavía no me cae en la cabeza un niño hablar a los 2 años. Exacto, son datos O sea, que y tan textualmente como usted lo cuenta ahí, o sea, sí, eso son cosas que impactan a cualquiera, sea incluso tenga más años de edad. Resulta que esta niña, pues desde muy pequeña empezó a tener pues como muchas afirmaciones o declaraciones, como se llaman estos casos. Estos casos han sido pues evaluados por científicos, teólogos, arqueólogos, pero entonces pues vamos a hablar de que todas las afirmaciones que ellos hacen las vamos a llamar como declaraciones. Ella a lo largo de su vida da muchas declaraciones y ella dice, yo me morí en un estanque, yo morí en un estanque en el cual se ahogaron otros 2 niños.
Mi madre era muy justa, mi madre vestía vestidos con chochitos, con bolitas, pues. Entonces son cosas que uno dice, pues, ¿de dónde saca esto mi niña? Resulta que esta niña, Nisanka, también le tenía mucho terror al agua. Era incluso a veces imposible bañarla y los papás no se explicaban por qué, porque pues en ningún momento de su vida había tenido ningún trauma. Pues a sus 2 años en ningún momento había tenido un trauma con el agua. Es normal que uno de pronto de chiquito no le guste bañarse, pero ya de ahí a sentir horror porque lo toque a uno el agua, pues ya es diferente. Ya cuando la niña tenía 5 años, pues la familia al ver todo este tipo de declaraciones que hacía la niña, deciden buscar ayuda. Entonces lo que ellos hacen es que acuden a Sumangala, que era un señor que es arqueólogo y pues que aparte era el abad de un templo de piedra de allá de Dambuya. Este arqueólogo, pues aunque no es médico ni nada de eso, pues tiene como la metodología científica, entonces sabe cómo ir, investigar, basarse en hechos, ¿sí? No como así solamente en lo que nos diga la percepción, sino también se basa en hechos. Esta persona, Sumangala, a su vez pues se contacta con un periodista de un diario de la época que se llamaba Weekend. Estas dos personas pues publican un artículo en el cual cuentan la historia de la niña, que pues tiene muchas fobias al agua, que ella decía que se había muerto ahogada en un estanque, que ella decía que no pertenecía a esa familia, que su madre la estaba esperando, y a los 3 días de que se hubiera publicado esa nota, aparece Dharmandasha. Esa señora era la mamá de Nisanka, ¿sí? La señora se comunica con ellos y les dice, miren, estoy leyendo la historia y esta historia da todo para decir que ustedes están dando datos de mi hija. La niña se llamaba Shiromi, la hija de ella, Shiromi Inoka. La niña, cuando el arqueólogo estuvo buscando información sobre ella, nunca encontró datos porque siempre pensaron que ella había muerto desde muy pequeña. Cuando el arqueólogo trató de buscar información de la información que le daba Nisanka, él nunca encontró personas que hayan muerto de manera similar o niñas que hayan muerto de manera similar. ¿Por qué? Porque resulta que Shiromi no era una niña de 2 años ni de 5 años, ya era una mujer casi adulta. Estaba en su, pues, de adolescencia pasando a su adultez. Entonces por eso nunca pudieron encontrar información de ellos. Al momento de comunicarse, la mamá de Shiromi, actualmente Nisanka, ellos deciden tratar de hacer un reencuentro. Pues entonces lo que hacen es llevar a Nisanka a unos 6 kilómetros de donde vivía su antigua familia. Y a esos 6 kilómetros la niña empieza a reconocer, imagínate, 5 años, empieza a reconocer calles, empieza a reconocer gente, empieza a reconocer todo el ambiente y dice, yo viví acá. Y cuando llega allá, inmediatamente se reconoce con su mamá. Entonces son cosas que uno dice, wow. En de las múltiples declaraciones que Nisanka hizo, ella dice que cuando ella falleció también se habían ahogado otros 2 niños con ella. Resulta que eso no fue del todo cierto. Ese día cuando ella se ahogó, ella estaba en ese estanque con otros 6 niños, de los cuales 2 cayeron también al estanque, uno de ellos su hermanito menor, pero ellos no fallecieron por ahogamiento. Otras de las declaraciones que hizo Nisanka y que de hecho se pudieron corroborar era que ella decía que ella vivía en Peraguate. Peraguate como tal no es un lugar, ¿sí? Pero resulta que en el idioma de ellos, en la cultura de ellos, Peraguate significa árboles frutales, ¿sí? Entonces no es un lugar como tal, pero resulta que donde vivía Shiromi era una casa que estaba rodeada de muchos árboles frutales. Entonces ella no lo decía literalmente como una dirección,
sino como un ambiente, ¿sí? Vivía en Peraguate. Y esas han sido como las declaraciones más drásticas y que de pronto han podido verificar los arqueólogos y las personas que estuvieron estudiando este caso. ¿Qué le parece a usted, Michael? Pues suena interesante. Fíjate que comúnmente el tema de la reencarnación, pues siempre se dan los niños, ¿no? Uh-huh. Los niños pequeños. Fíjate que hace rato miraba una historia de reencarnación en TikTok. Y lo que usted dice que la llevaron muy cerca de donde era su casa y se dio cuenta. Esta historia que yo vi es un niño más o menos de unos 8 años, en el cual el niño como que no jugaba con los niños. O sea, era muy solo y le decía al papá que no, bueno, o sea, dice el papá que se comportaba como si fuera ya un adulto, Uh-huh. ¿sí? Como muy maduro. Y igualmente el niño comenzó a dar sus declaraciones, que esto y que lo otro, que yo había vivido acá, y dio con una dirección y los padres y el niño fueron a esa dirección y era una casa abandonada en medio de, por así decirlo, un potrero. De la nada. De la nada. Y esos padres buscaron la historia con un vecino cerca que había y ese vecino les contó que antiguamente había una familia y que todos probablemente habían muerto. ¿Sí? En todo caso fueron con el niño a la casa y el niño los dirigió a donde estaba la tumba de él. Uh-huh. En el cual le dice, papá, aquí yo morí. Ay, Dios. Y mi papá, o sea, el niño dice, y mi papá en la vida pasada, mi papá murió por caerse un caballo, creo que fue. Y después yo aquí morí. Y ahí está la tumba. Del niño. Del niño. O sea, son cosas curiosas, este tema de la reencarnación. Sí. Es bien interesante porque es que no hay como una explicación científica, ciencia cierta. Tenemos otra historia para contar y es un caso que fue muy sonado, es sobre un niño que se llama Gus Ortega. Este niño pues era de Colorado y a los 18 meses, más chiquitico que Nisanka, porque recordemos que ya fue a los 2 años, 24 meses, el niño fue a los 18 meses y el papá le estaba cambiando el pañal y el niño le dice, papá, cuando yo tenía tu edad, yo era el que te cambiaba los pañales a ti. Y el papá queda, ¿cómo? O sea, no puede ser. ¿Cómo? Y un niño tan chiquito diciendo cosas tan específicas. Resulta que después el niño siguió diciendo cosas, tal cual, como decías antes, él manifestaba como comportamientos de una persona más adulta y en una de esas ocasiones dijo, yo morí en un hospital y morí de un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. Entonces ya ahí como que el padre de Gus empezó a atar cabos y dice, bueno, pero ¿quién me puede decir a mí cuando yo tenía tu edad, yo cambiaba tus pañales y yo morí en un hospital de un ACV? Pues el papá de él había muerto de un ACV en un hospital y pues él le cambiaba los pañales a esa edad. Entonces el papá pues no se quedó como con esa duda y decidió como ponerle una prueba a Gus. Entonces él coge una serie de fotos, así como dígase, una foto familiar con muchas personas y le dice, bueno, muéstrame cuál eres tú. Y el niño, sin dudarlo, sin pensarlo ni un solo momento, dijo, este soy yo. Y efectivamente era el abuelo. El abuelo se llamaba Oji. Exactamente, Gus nació exactamente un año después de que Oji muriera. ¿Ya? Al papá de Gus conocer, pues como ya ver que la cosa era más en serio, decidió acudir a un profesor universitario que se llamaba Jim Tucker, ya falleció. Jim Tucker pues empezó a hacerle como la entrevista a Gus y le empezó a preguntar las cosas, las declaraciones que él tenía para poder ver pues si se podía comprobar. Y de hecho sí pudo comprobar muchas de las cosas que el niño manifestaba. Y acá viene lo interesante, Michael. Resulta que Gus le contó a Jim Tucker, le dice,
Gus, yo sé cómo funciona todo lo de reencarnación. Imagínate un niño de 2 años diciendo eso, yo sé cómo funciona todo lo de reencarnación. Y le dijo, cuando nosotros, lo que decías anteriormente, cuando nosotros morimos, trascendemos, vamos al cielo, hay una entidad, llámelo Dios o llámelo como usted desee, y Él nos da un regalo, nos da como una lucecita, decía él. Sí, y ese ticket, pues, la lucecita, no es para todo el mundo, porque no a todos se les da como ese beneficio, y tampoco es obligatorio. Entonces, él le da su lucecita, y con esa lucecita usted decide si quiere volver a reencarnar en otra persona. O también usted verá si decide reencarnar en un animal. Porque Gus también contaba que su abuelo, o él, tenía una hermana. O sea, el abuelo tenía una hermana y que ella falleció, pues a causa de que unos, en un intento de entrar a su casa, unas personas pues la asesinaron violentamente. Él dice que ella también murió y ella decidió reencarnar, también le dieron el beneficio y ella decidió reencarnar en un pez. Entonces, no solamente, de acuerdo a esa teoría de Gus, no solamente se puede reencarnar uno en humanos, de nuestras personas, sino que también es posible reencarnar en animales. Y allí voy a la teoría que tenían los órficos. Exactamente. Según los órficos, ellos no comían carne. No comían carne por el simple hecho de que pues podrían estar comiéndose a un ser familiar. Exacto, imagínese usted comiéndose a su mamá, a su papá, una empanada de gato. Sí, entonces pues es una teoría pues bien interesante, y resulta que el niño Gus contaba que esto no se da inmediatamente, es decir, usted se murió ahora, ¿ya? Y a los 2 minutos regresó en vida, no. Puede pasar un lapso de 1 año hasta de 7 años para que usted vuelva y reencarne, ¿sí? Entonces no sé cómo funcionará, pero suele pasar así. Normalmente este proceso pues, o estas regresiones que pues, llamémoslas así, que tienen los niños, ocurren a partir de los 35 meses. No siempre, porque recordemos que Nisanka y Gus lo tuvieron a los 18, a los 24 meses. Entonces, bueno, pues es interesante el tema. Y pues a medida de que va pasando el tiempo, pues vamos obviamente olvidando muchas cosas, ¿no? Porque pues tenemos el cerebro pues como ya muy saturado de pensamientos, información. Pues usted me pregunta a mí, Luisa, ¿usted qué hizo hace 2 meses? No sé. Entonces es precisamente por eso, por lo que el cerebro de los niños no está como tan saturado de información. Otro dato interesante de este tema de reencarnación es que aproximadamente un 20% de las personas que dicen que han manifestado, pues que son personas reencarnadas, refieren recuerdos entre vidas. O sea, hay un caso de un niño también en la India. Él dice, y de hecho es bravo, está bravo, y el niño dice, es que estoy muy enojado porque cuando yo me morí, mi último deseo era que a mí me enterraran en el árbol que está en mi jardín, y no mis cenizas no las enterraron en mi jardín, sino que ahorita estoy flotando en el mar. Y se pusieron a averiguar, y el niño dio más datos específicos, ¿no? Quién era yo y tales, y el niño dio, y se pusieron a averiguar, y efectivamente, las cenizas de ese hombre las tuvieron que arrojar al mar porque en el país pues no dieron el permiso que se requiere para poder enterrar sus cenizas en el árbol que había en su jardín. Pues es prohibido, no sé si por temas de contaminación, propagación biológica o algo así. Entonces pues ahí les dejo esa historia. Bueno, Luisa, eso es un capítulo cortico, ya que el tema de la reencarnación siempre abarca harto. Es mucho tema, mucho como el libro. Así que yo creo que hasta acá el capítulo de hoy. No sé pronto qué otro tema tendremos para el próximo. Pues nada, esperamos que ustedes recuerden que nos pueden escribir al número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla.
y nos cuenten qué les ha parecido los capítulos, nos digan qué temas les gustaría que contáramos o nos dejen sus historias paranormales. O si de pronto alguien de ustedes quiere venir a ser parte del podcast, lo puede hacer. Aquí ponemos otra silla, otro micrófono. Bienvenido. Y viene y nos cuenta su historia, hablamos un poquito. Exactamente, Michael. Y bueno, nada, agradecerle a Michael por el gran trabajo que ha hecho audiovisual, porque es un trabajo duro detrás de cámaras. Oiga, también. Luis, ahorita estaba aquí pensando, ¿qué tal si nos traemos para el próximo capítulo el tema de exorcismos? Me parece inteligente, es un tema que tiene bastante información y pues podemos abordarlo con todo el respeto del mundo. Y yo tengo una persona que yo sé que le voy a decir y lo vamos a invitar acá, puede ser para el próximo capítulo, y yo sé que él puede venir a hablar. ¿Verdad? Bueno, excelente. Un invitado que no les vamos a decir quién es, pero pues invitado sorpresa. Va a estar acá hablándonos todo el tema del exorcismo. Es espectacular y ojalá sea desde su punto de vista y desde su mirada, porque ha estado en eso. ¿Listo? Interesante. Listo. Entonces, Michael, me parece. Hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y recuerden que esto es Tras las puertas.